Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Diputados, señores de Junta Directiva, presidente, quisiera con su venia, presidente, comenzar mi intervención con un pequeño video ilustrativo de la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano y quienes, como responsables de esa tragedia, están absolutamente desconectados de esa responsabilidad de tener a Venezuela atravesando por esta gravísima crisis humanitaria sin precedentes. Adelante. Bueno, ese video que ha visto ya toda Venezuela, quise que lo pasáramos aquí, en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, para dejar testimonio de cómo esa desconexión que existe hoy entre los responsables de la crisis que estamos atravesando y el pueblo venezolano pretende hoy evidenciarse en este decreto 3601, un decreto que básicamente pretende pasarle las cargas de la crisis, de lo que estamos viviendo los venezolanos, precisamente a los más débiles, a los trabajadores del país. Se pretende violentando expresamente la Constitución una vez más. Parece que esa es la única acción positiva, la única acción en la que son eficientes quienes hoy manejan a Venezuela, que es la de la violación constante de la Constitución. Me permito, señor presidente, leer el numeral 1 del artículo 89 de la Constitución Nacional, que establece que ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. Y eso es lo que se pretende hacer con este fulano decreto 3601, que básicamente de un plumazo está borrando 80 años de historia sindical, de luchas sindicales que han establecido que estas cláusulas, las cláusulas que se establecen en las contrataciones colectivas, en el tabulador y en el tema de la descripción de los cargos, son cláusulas obligatorias y se pretende mediante un decreto legislar sobre la materia laboral, que es una competencia de la Asamblea Nacional de Venezuela. Se pretende con esto transferir el costo del desastre del socialismo del siglo XXI a los trabajadores de Venezuela, a los trabajadores que ya están pagando un altísimo costo por ese desastre, traducido en la inflación más alta del mundo, una inflación proyectada a 4.400.000% para este año. Una inflación que ha erosionado absolutamente el salario de los trabajadores, que hoy pretenden igualarlos a todos en un salario de hambre de 1.800 bolívares soberanos, equivalentes a $18. Esa cena que el presidente Maduro compartía con su señora esposa en uno de los restaurantes más caros del mundo, en Turquía, esa cena con un valor de $600, representa por lo menos 33 salarios mínimos de 1.800 bolívares soberanos. Un trabajador venezolano necesita 3 años para poder costear una cena como esa. Y mientras eso sucede, tenemos hoy el último informe de la FAO que establece que en Venezuela estamos ya cercanos al 30% de desnutrición infantil. Desnutrición infantil entre severa, moderada y leve, estamos ya en un 30%. Y mientras esa cena tiene lugar, están los trabajadores de Guayana en estos momentos que yo estoy hablando aquí
parados en los portones de la Corporación Venezolana de Guayana, exigiendo, por supuesto sin respuesta, que se respeten sus derechos laborales. Esto que está pasando es muy grave, porque básicamente, además de tener que lidiar con la inflación, además de tener que lidiar con la falta de oportunidades, con la quiebra de las empresas públicas, de PDVSA, de las empresas básicas de Guayana, mientras esto sucede, están, por ejemplo, los damnificados de las inundaciones en el estado Bolívar, cercanos a 20.000 personas que lo han perdido todo. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Bueno, han llegado allí a darles una caja CLAP a cada familia, y las que más suerte han tenido, lo que han recibido es un colchón. Y mientras eso sucede, bueno, el presidente Maduro sigue en su periplo, ya regresó al país, pero fue a ese periplo a seguir martillando a los chinos. Vino, por supuesto, con las manos vacías. Pretenden seguir endeudando a Venezuela para seguir financiando un bendito socialismo del siglo XXI, que lo que se traduce es en hambre, falta de oportunidades, en este deslave humano que va casi ya por 4 millones de venezolanos que han tenido que abandonar nuestro país por falta de oportunidades, porque aquí no hay futuro. En esta situación desastrosa que estamos viviendo, los trabajadores de Venezuela, como bien lo dijo mi colega diputado José Prat, tienen que asumir junto con nosotros como Asamblea Nacional, tenemos que ponernos al frente junto a los trabajadores de Venezuela, tenemos que ponernos la braga y los cascos de trabajadores y salir a defender con los trabajadores en cada rincón de este país estas conquistas laborales que pretenden de un plumazo borrar de la historia sindical de Venezuela. Y como parte de este acuerdo, estamos pidiendo que por supuesto se oficie a la OIT, porque esta lucha hay que darla en todos los terrenos, internamente en Venezuela, pero también en los organismos, porque aquí se están violando convenciones internacionales que protegen a los trabajadores y que protegen los derechos sindicales de los trabajadores. Se está violando lo más básico, que es la voluntad de los trabajadores, de la posibilidad de poder avanzar en su trabajo, de poder tener una remuneración acorde a su experiencia, acorde a sus estudios, acorde a la superación que han tenido las empresas, igualando a todos por debajo. Y esto es una violación también de los derechos humanos de los trabajadores. No es posible que en estos momentos nuestros trabajadores tengan que estar protestando en las calles de Venezuela por sus derechos que están adquiridos desde hace 80 años, derechos que deberían ser respetados por quienes hoy están en el gobierno, y lo que pretenden, y reitero esto, es trasladar el costo de este desastre precisamente a los trabajadores, en inflación y ahora conculcándole estos derechos que son irrenunciables, intangibles y por supuesto progresivos. Y eso es lo que establece el artículo 89 de la Constitución Nacional, y eso lo reflejamos en este acuerdo. La inconstitucionalidad de este fulano decreto que pretende igualar a todos los trabajadores y pretende someter a los trabajadores venezolanos. Esto es una especie de versión mejorada del carnet de la indignidad, del bendito carnet de la patria. Y ahí están estas centrales obreras, gobierneras, con los cuales se está reuniendo el gobierno se está reuniendo con las centrales obreras legítimas de este país, se está reuniendo es con esas centrales obreras que lo que hacen es defender las políticas del gobierno, porque aparte de esos salarios de 1.800 bolívares soberanos, ellos tienen por supuesto todas las dádivas y toda la posibilidad de tener una vida mejor porque están enchufados al gobierno, pero la gran mayoría de los trabajadores venezolanos no cuentan con esa posibilidad. Este es el momento de que nosotros como Asamblea Nacional nos pongamos firmes más que nunca, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, en esta gran adversidad, en este desconocimiento permanente de la voluntad popular, cuando se pretende también ahora desconocer los derechos sindicales de los trabajadores venezolanos que ya bastante golpeados están. Ya es suficiente con lidiar con una inflación de 50% semanal. Ya es suficiente con haber perdido, como se ha perdido aquí, la posibilidad de tener a través del salario una vida digna, una calidad de vida. Ya es suficiente con eso, y ahora pretenden, con este zarpazo que se le da a la lucha sindical,
seguir agravando la situación de los trabajadores venezolanos. Y por eso este acuerdo hoy debe ser aprobado por unanimidad, colegas diputados, y tenemos todos en nuestros circuitos, en nuestros estados, que ponernos al lado de esos trabajadores, porque esto no podemos permitir que siga pasando en Venezuela. Ya es suficiente el desastre en el que han hundido a Venezuela. Ya es suficiente con la corrupción, porque mientras esto pasa, los organismos internacionales en materia de corrupción han establecido por lo menos 350.000 millones de dólares que se han robado de este país en 20 años. Y para que tengan una idea, pueblo de Venezuela, ese es el monto de hoy del Fondo Soberano de la República Petrolera de Qatar. Tienen un fondo soberano de 330.000 millones y nosotros en 20 años, en vez de tener un fondo, en vez de tener calidad de vida para nuestros trabajadores y para todos los venezolanos, bueno, ese mismo monto ha sido robado por la corrupción y pretende entonces que el costo de esa corrupción, el costo de esta ineficiencia, lo paguen los trabajadores. Y eso desde la Asamblea Nacional nos vamos a parar firme para evitarlo y acompañar a los trabajadores en su justa lucha por defender estas conquistas laborales de más de 80 años. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas diputados. La justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.